Mi nombre es Laura Paula Corso Sepúlveda y haré el desarrollo de la actividad de la organización y presentación de datos de la materia estadística 1 presentado al docente Héctor Bejarano. Bien, como primera medida tenemos la generación de 50 números aleatorios de valor discreta. Entonces, en el siguiente tenemos que debemos presentar la caracterización de la variable y las frecuencias absolutas y relativas. Bien, en primera instancia entonces tenemos los parámetros y caracterización de la variable, donde en este caso se otorgó como variable discreta la edad en años de 50 personas. Entonces en el cuadro vemos cómo está la organización del número de datos, el límite superior que es el valor de más alto, el límite inferior que es el valor menor, y vemos cómo se halla el rango. Entonces el rango tenemos que es el límite superior menos el límite inferior, y según la regla de Sturges se le suma 1, que tenemos para números enteros y es una cifra significativa. Bien, en cuanto al número de clase tenemos una fórmula de la regla de Sturges, que es 1 más 3.322 por el logaritmo del número total de datos, en este caso sería 50, y nos da 6.64, el cual redondeamos a 7, que es el número siguiente superior. Para la amplitud tenemos que es el rango sobre la clase, el cual nos da 2. Entonces, como vemos, el rango nos da igual en el primer cuadro donde está en verde y en el segundo donde está en amarillo, que es el primo. Como es el mismo, vemos que no hay un exceso de rangos. Para la amplitud vemos en el otro que se baja a 1 en el amplitud prima, dado que este se resta de la amplitud, acá restamos 1 para que acá nos dé el 1, dado que no necesitamos que se repitan datos. En la tabla de distribución de frecuencias vemos el intervalo, el límite inferior, el límite superior, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Bien, entonces en las interpretaciones vemos que la tercera frecuencia absoluta hay 6 valores entre los números 22 y 23. La tercera frecuencia absoluta acumulada hay 15 valores entre los números 18 y 23, y la tercera frecuencia relativa, los valores entre 22 y 23 representan el 12% del total de los valores. Como último punto tenemos el histograma y el polígono de frecuencia, el cual toma la frecuencia absoluta y tiene la siguiente representación. Bien, para el segundo punto tenemos algo similar, pero es la generación de 50 números de variable continua. Para la caracterización, tenemos la caracterización de la variable, la frecuencia relativa acumulada ascendente y la ascendente. En este caso tomamos una variable continua como la estatura de 50 infantes. Vemos el número de datos que son 50, el límite superior 89.83, el límite inferior. Para hallar el rango hacemos el mismo procedimiento que usamos en el primer ejercicio. El número de clase, la amplitud, y vemos nuevamente que no tenemos un exceso. De nuevo vemos que la amplitud es 1 menor que en la amplitud de acá, dado que no queremos que se repitan datos. Bien, tenemos la tabla donde se especifica el intervalo, el límite inferior, el límite superior, la frecuencia absoluta acumulada ascendente, la descendente, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada ascendente y descendente. Y por último tenemos las ojivas menor que y la ojiva mayor que. Bien, en la interpretación tenemos que la tercera frecuencia relativa acumulada ascendente representa el 42% del total de los datos de la muestra desde el límite inferior hasta el límite superior, mientras que la tercera frecuencia relativa acumulada descendente representa el 68% de los datos de la muestra desde el límite superior hasta el límite inferior. Por último, tenemos las ojivas, en donde estas muestran la distribución de frecuencias que permite ver cuántas observaciones se encuentran por encima o por debajo de ciertos valores, en lugar de mostrar los números que pertenecen a cada intervalo. Entonces, en la ojiva menor que presenta frecuencias mayores que el dato que se está comparando y se presenta una pendiente negativa, que es hacia abajo y a la derecha, mientras que en la otra se presenta una pendiente positiva. Gracias.